a esta conferencia web, qué dice la enfermedad sobre mí y a los conflictos relacionados con la desvalorización. Y quisiera presentar a Berta Palomino, en breve, que es la que va a impartir esta charla. Berta bueno, tiene un doctorado en Ciencias de la Educación, un doctorado en Ciencias en Estudios Latinoamericanos. Tiene una especialidad en Salud Ambiental, un máster en Salud y Medio Ambiente, un máster en Atención Sanitaria. Es investigadora nivel 1. Y bueno, es médica cirujana de la UNAM. Tiene una trayectoria amplia, ¿no? Aquí lo estoy resumiendo mucho, pero bueno, tiene una amplia experiencia Berta, entonces con toda la confianza del mundo los dejo en buenas manos. Estoy viendo caras conocidas, ¿no? Alumnos de los talleres, de los diplomados, entonces, bueno, les mando un abrazo y aquí estamos. Gracias, Berta. ¿Cómo estás? Bienvenida. Muy bien, yo también estoy viendo caras conocidas de algún taller que ya estuve con los compañeros de los diplomados. Bueno, pues bienvenidos a todas y a todos ustedes. Va a ser una charla desde mi punto de vista de intercambio con ustedes, un intercambio breve, pero se trata de plantearles una visión diferente de la enfermedad y de la salud, de los síntomas, a partir de la nueva medicina germánica, ¿no? Cuales algunos de ustedes ya están totalmente involucrados. Voy a compartirles una pantalla por aquí, empezar mi presentación. ¿Ya la ven? Me gustaría que me comentaran si ya la ven. Sí. Sí, muy bien. Entonces, tengo una agenda así, breve, que sería un enfoque diferente del síntoma o la enfermedad, un acercamiento a las leyes biológicas de la nueva medicina germánica. No vamos a agotar el tema, sino un acercamiento nada más, una cuestión de déjenme cerrar esto que se ve aquí. Fundamentalmente nos vamos a dedicar a mesodermo nuevo. Vamos a hacer una pequeña visualización. Vamos a abordar un poco sobre el rendimiento y los conflictos de mesodermo nuevo, algunos ejemplos de algunos síntomas ligados al rendimiento. Después una breve intervención del equipo de CADU y una sesión de preguntas y respuestas, ¿no? Pero pues como todos venimos llegando y apresurados y demás, yo les voy a pedir que nos pongamos en sintonía todos, que pongamos bien firmes los pies en la tierra, ¿sí? Lo apoyemos, dejemos cualquier cosa que tengamos en la mano, cerremos unos segundos, unos minutos los ojos, ¿sí? Y que sigan mi voz para ponernos en sintonía y estar aquí en atención plena, ¿no? Entonces les pediría que pongan firmes sus pies, apoyen bien sus pies en la tierra, en el suelo, ¿sí? Suelten todo lo que tengan, apoyen sus manos sobre sus muslos o sobre la mesa donde estén más cómodos. Hagan un movimiento de su cuerpo para que se acomode totalmente en el asiento, ¿sí? Y tomen una respiración profunda. Antes de tomar respiración profunda, les voy a decir que inhalemos en 4 tiempos, mantengamos el aire en 4 tiempos y vayamos soltando, pero muy lentamente, la expiración en 4 tiempos. Entonces, iniciamos. 1, 2, 3, 4. Mantengamos en 4 tiempos. 1, 2, 3, 4. Y soltemos el aire. 1, 2, 3, 4. Y nos permitamos sentir
el lugar en donde estamos sentados. Nos permitamos sentir todo nuestro cuerpo. Lentamente, nuestro cuello, nuestro tórax, nuestro abdomen, nuestros brazos, nuestras manos, las piernas, las rodillas, hasta llegar a los pies y los dedos de los pies. Y reconozcamos nuestro cuerpo, que muchas veces no lo reconocemos en todo el día. Sintámoslo. Y con una inspiración profunda, lentamente expiremos y abramos igualmente los ojos, lentamente, para estar aquí presentes, en atención a la plática que vamos a tener en este grupo, ¿sí? Bueno, bienvenidos. Les quiero comentar que, déjenme, a ver si esto no se mueve. Bien. Ustedes han oído hablar del doctor Hammer, seguramente, algunos ya están involucradísimos en el diplomado. ¿Por qué un nuevo enfoque diferente del síntoma o la enfermedad? Pues porque a partir de los conocimientos y los aportes del doctor Hammer, realmente hubo una revolución en la visión de los síntomas y la enfermedad, ya que el doctor Hammer planteó y se generó por eso una nueva medicina germánica, en donde se atribuye la presencia del síntoma. El doctor Hammer no habla de enfermedades, habla fundamentalmente de síntomas, en conjunto esos síntomas que conjugan enfermedades, ¿no? El doctor Hammer plantea que absolutamente todos los síntomas se originan en un bioshock, en un momento que ocurre algo inesperado, de sorpresa, que vivimos en forma dramática, o sea, no podemos resolverlo, y que vivimos en soledad, aunque estemos acompañados, y que no lo expresamos, y que queda totalmente registrado en forma simultánea en nuestro pensamiento, en nuestro cerebro y en el órgano que responda, ¿no? Y entonces esa es así una de las primeras leyes, la primera ley de la nueva medicina germánica. ¿Y por qué hablo de una visión diferente, una nueva medicina? Pues porque a diferencia de la medicina alopática, generalmente se plantea otro tipo de orígenes y no necesariamente ese bioshock que conjuga la parte emocional que se queda registrada en nuestro cuerpo con la afectación en el órgano y obviamente registrado en una parte del cerebro, ¿no? Entonces, sin él como médico alópata, con una especialidad en radiología y después en otras, inmunólogo también y otras especialidades, pues se plantea a partir de una propia historia, una historia personal, entender qué es eso de los síntomas y hace toda una propuesta que coincide con otras visiones de la salud y de la enfermedad y que nos lleva a entenderla a los síntomas de diferente manera y entender que el abordaje y el proceso de sanación tiene que ser también una cuestión más integral y no solamente orgánica, ¿no? Y miren que lo dice, pues seguramente aquí veo a algunos colegas que ya conocí en otros cursos, ¿no? Se los dice una médica que estudió en la Facultad de Medicina de la UNAM, que tiene una visión muy disciplinaria y muy hacia lo alopático, ¿no?
Y también nos habla de que todos los procesos que se manifiestan en 2 grandes etapas. ¿Sí alcanzan a ver mi prompt? ¿Sí? Entonces, les decía, ocurre un bioshock que en forma simultánea, ¿sí? Se pasa por la parte emocional, se registra en el cerebro, ¿sí? O sea, no es una cosa u otra, sino no es sucesivo, sino es simultáneo, y obviamente en el órgano en el que se hace el resentir. Y ahí queda grabado. Si es que no lo podemos resolver, entonces se ocurre un bioshock, ¿sí? Y que a partir de eso empieza una etapa del síntoma que se llama la fase activa del síntoma o simpaticotonía, que es cuando estamos totalmente alertas, cuando nuestro organismo tiene, por ejemplo, diferentes manifestaciones que nos habla de, por ejemplo, el sudor, la vasoconstricción, en fin, toda una serie de cuestiones que la alerta permanente, ¿sí? Y que cuando esto, y si es que esto se resuelve, ¿sí? Si esto se resuelve, pasa a una etapa de vagotonía y de resolución de la enfermedad, ¿sí? Entonces, esta es la fase activa y luego viene una fase de reparación, ¿sí? De hecho, se llama la fase fría y la fase caliente, aquí, por ejemplo, ¿sí? Y que esta fase caliente tiene 2 etapas, ¿no? 2 momentos donde generalmente el organismo responde con mecanismos para reparar eso que ocurrió durante la fase fría, ¿sí? Y que puede haber un momento determinado donde se vuelva a presentar otra vez la sintomatología o las manifestaciones, se llama epicrisis. No me voy a meter a describir tan a profundidad esto, pero en su momento, si ustedes quieren, lo podemos ampliar al respecto. Y luego regresar a algo que es la normotonía, o sea, esos ciclos que ocurren en el día y en la noche y que al principio, aquí lo vemos, ¿no? Ocurre normalmente y que la idea es regresar a esa etapa. Y que el propio organismo, porque Hammer nos habla de que el organismo es tan sabio que tiene sus propios mecanismos de resolver esto, ¿sí? De regresar. Si permitimos que los procesos, los síntomas se desarrollen generalmente sin gran intervención, cuidando nada más a la persona, cuidando nuestros propios síntomas y dejándolo manifestar, ¿no? O sea, dejando que esas se manifiesten y entendiendo que son parte del proceso de regeneración en muchos lados y recuperación, ¿sí? Entonces es un poco una visión diferente de la medicina que nosotros conocemos en forma tradicional. También nos dice Hammer que dependiendo, que es otra de sus leyes, ¿no? Que depende el tipo de respuesta de acuerdo al tejido afectado, y eso tiene mucho que ver con las membranas que nos recubren y que formaron parte de todo nuestro proceso embriológico, ¿no? Y por ejemplo, nos dice que la membrana de endodermo tiene que ver con cuestiones de supervivencia básicas, la de mesodermo antiguo con etapas de protección, membranas de protección como el pericardio, el peritoneo, ¿no? Y ese es el mesodermo nuevo. Aquí seguramente van a encontrar algo diferente porque normalmente hemos estudiado esclerodermo, mesodermo y ectodermo, pero el doctor Hammer plantea que el mesodermo se divide o identificó mesodermo antiguo y mesodermo nuevo, ¿sí? Y el mesodermo nuevo tiene que ver con una cuestión ya más de movilidad y de competencia, por ejemplo. Y el ectodermo está relacionado con tejidos que tienen que ver con el contacto directo con los otros, ¿no? Entonces, sin duda esto se profundiza muchísimo cuando ya vemos diferentes procesos relacionados con las diferentes capas embriológicas y que eso además otra de las leyes biológicas que nos plantea Hammer, ¿no? Y también se identifica, por lo tanto, 4 marcadores de Hammer. Y se dice, bueno, pues ustedes ven aquí, dice que la primera parte es de supervivencia, ¿no? La segunda parte ya es de protección, la tercera parte tiene que ver con comparación y competencia, y la otra es con sustitución del faltante. ¿Qué es eso? Con órganos que tienen que ver con el contacto con el otro, por ejemplo, con la piel, con la vista, ¿sí? Con el olfato. Entonces, nos habla de que es un proceso, no solamente embriológico, sino que también todo nuestro organismo tiene esta combinación de procesos que coexisten y que se imbrincan muchas veces. Y que hay también
obviamente, que analizar estas manifestaciones en el pasado, en el presente y en el futuro para poder abordarlo de esta manera, sobre todo a partir de el presente podemos ir revisando en la vida, en la línea de vida que ha ocurrido, cómo hemos respondido, porque no es el suceso en sí lo que nos genera conflicto, sino es cómo vivimos el conflicto. Y cada persona puede vivir el conflicto de diferente manera, aunque el suceso sea el mismo, y tiene que ver con qué, con nuestro pasado, con nuestra historia, y además impacta obviamente en nuestro futuro. Pero básicamente nos vamos a dedicar a mesodermo nuevo, que tiene que ver con nuestra estructura y nuestras funciones. El mesodermo nuevo tiene diferentes órganos que se expresan, por ejemplo, la glía, que tiene que ver con esa estructura y ese tejido que sostiene, fundamentalmente este tejido de sostén a nivel de nutrición, a nivel del cerebro, tejidos conectivos, esqueleto, musculatura estriada, ganglios linfáticos, células sanguíneas, células linfáticas, parénquima renal, parénquima ovárico, parénquima testicular y, por ejemplo, el cuerpo vítreo, ¿no? Pero nos vamos a dedicar fundamentalmente a huesos, articulaciones y obviamente tiene que ver también con tendones, venas, por ejemplo. Y hay palabras claves de ese tejido que tiene que ver con el rendimiento, el valor, la eficacia, la eficiencia, el desplazamiento, la acción y el movimiento. O sea, están ligados totalmente. Si analizáramos cada uno de los órganos y de los tejidos de los cuales les acabo de hablar, todos tendrían que ver de alguna manera con diferentes manifestaciones de estas palabras claves, ¿no? Nos vamos a dedicar fundamentalmente a huesos y articulaciones. Nada más vamos a dar 3 pequeños ejemplos de cómo se puede expresar el conflicto y cómo se expresan los conflictos en estos elementos, ¿sí? Y bueno, yo quiero aquí hacer una breve visualización, nuevamente a nivel de articulaciones y de huesos, ¿sí? Al ver ya, al revisar esto que tiene que ver con rendimiento, valor, eficacia, eficiencia, desplazamiento, acción y movimiento, yo les pido nuevamente que nos pongamos en el aquí ahora, cerremos los ojos y vamos a ir revisando de la cabeza a los pies, cada uno de nuestras articulaciones. No vamos a revisar todos los huesos porque no terminamos, pero sí vamos a ir revisando por bloques y no solamente vamos a ir revisando estos huesos y estas articulaciones. Yo les pido que en lo más íntimo de su pensamiento les demos las gracias porque generalmente no los reconozcamos, no los reconocemos. Y si alguien por ahí detecta alguna inmovilidad, algún pequeño dolorcito, bueno, se puede mover tantito y podemos acomodarlo, pero le digo, generalmente no podemos y no percibimos porque son internos y no le damos el valor a estos tejidos que nos permiten el rendimiento, el valor, la eficacia, la eficiencia, el desplazamiento y la acción desde el punto de vista biológico y que también se lo damos desde el punto de vista psicológico cuando vamos a ver los diferentes conflictos. Entonces yo nuevamente les pido que cerremos los ojos, sigan mi voz y que vamos a ir avanzando poco a poco desde el cráneo, ¿sí? Desde el cráneo, reconociendo toda la estructura del cráneo, agradeciéndole al cráneo que es reserva y es protección de estructuras valiosísimas y vitales, ¿sí? Nuestro cerebro que controla muchas de las funciones que tenemos, nuestros órganos de los sentidos que tienen su centro y su control ahí, y vayan viendo, siguiendo poco a poco, a través de un haz de luz, reconociendo y agradeciendo. Es a veces súper difícil agradecer al interior de nuestro cuerpo que nos permite mantenernos en comunicación con el exterior y que nos permite el funcionamiento de todos nosotros. Y ya que
tenemos plenamente visualizado todos los órganos internos y tejidos internos de nuestro cráneo. Bajemos lentamente por la columna cervical. Agradezcamos a esas 7 vértebras cervicales que no solamente soportan nuestro cráneo. Movamos nuestra cabeza, si es que tenemos al único. Démosle reconocimiento a ese cuello, que a veces lo tenemos súper rígido porque no le hacemos caso. Recuerden que nuestro cuerpo grita cuando nuestra boca calla, no habla, pero nos dice que ahí está. Y de ese cuello que guarda también nuestra laringe, nuestra faringe, nuestra glándula tiroidea, vayamos descendiendo al tórax, a toda la caja torácica que permite recibir el aire, expirar el aire, que mantiene oxigenado nuestro cuerpo, y a ese corazón incansable que hace circular la sangre con ese oxígeno a cada una de nuestras células. Esa caja torácica diseñada así artísticamente para proteger esos órganos vitales y esas costillas que abrazan nuestro tórax. Sintamos ese abrazo de las costillas. A veces no reconocemos ese abrazo, pues es un abrazo que nos damos nosotros mismos, nosotras mismas, junto con nuestras vértebras dorsales, que realmente hacen honor a su nombre, caja torácica, y en la cual se articulan nuestros 2 brazos en los hombros. Y esos brazos que al extendernos nos permiten tocar a los otros, abrazar a los otros, tocar el mundo, registrarlo a través del tacto, cargar a nuestros hijos, soportar y cargar muchas cosas. Y bajando vayamos a nuestra caja pélvica, igual, diseñada mejor que cualquier artista. Entre el tórax tenemos y en la caja pélvica ese abdomen que recibe, encargada de cuidar esos órganos y de proteger esos órganos que nos van a permitir recibir los alimentos, transformarlos, procesarlos y todos los procesos anabólicos y catabólicos que van a mantener nuestro metabolismo. Y bajemos a la caja pélvica acompañados de una columna vertebral que sostiene y que nos estructura totalmente y nos da forma. Nuestra columna vertebral y nuestros huesos nos dan forma. Es sobre la que se ha esculpido todo nuestro cuerpo, ¿sí? Démosle las gracias a ese cuerpo que tenemos. Reconozcamos ese cuerpo. Ese primer paso, sentirlo, demos esa oportunidad de sentirlo. Llegamos a la caja pélvica, responsable del cuidado de los órganos que nos permiten la supervivencia de la especie, ¿sí? Y que además se articula ahí claramente y va de los 2 miembros pélvicos, o sea, nuestras 2 piernas. Nos permiten desplazarnos, caminar, correr, andar y encontrar el mundo. Y vayamos recorriendo nuestro fémur, nuestro hueso más largo,
las rodillas que nos sostienen y bajemos por la tibia y el peroné. Lleguemos a los huesecillos, a los huesos de la articulación del tobillo. Pasemos a los huesecillos más grandes, unos más chiquitos, de nuestros pies y nuestros dedos. Y veamos y visualicemos totalmente ese esqueleto que nos da estructura, nos da una total estructura. Y yo les pido que le demos un excelente agradecimiento. Y cuando estén totalmente plenos de ese agradecimiento, lentamente, lentamente, abran los ojos para continuar nuestra plática. Yo espero que el viaje por nuestro cuerpo y nuestro esqueleto haya sido muy placentero, ese reconocimiento y ese valor que le damos. Bien, pues esas palabras de rendimiento, valor, eficacia, eficiencia, desplazamiento, acción y movimiento tienen razón de ser en función de esa vida social que tenemos. Y están relacionadas con lo que se espera de nosotros, ¿sí? También está relacionado con cómo nos comparamos con los otros, ¿sí? Lo que se espera socialmente que seamos los hombres y las mujeres, ¿sí? Y muchas veces es tan presionante esto porque determina nuestra propia valoración, nuestra propia eficacia, nuestra eficiencia y obviamente nuestro rendimiento. Y nos puede llevar a conflictos de desvalorización en donde ante estas demandas sociales y estos procesos de comparación con los otros, ¿sí? nos lleven a sentirnos incapaces, desvalorizados, inútiles, inservibles, por ejemplo, pero que están en relación a qué, a lo que se espera de los otros, de nosotros, y que además hemos interiorizado, porque los procesos de desvalorización y valorización son procesos que se generan en relación a una sociedad, no se generan nosotros como individuos, lo generamos en relación también al entorno social en donde nos movemos. Y tratando siempre, muchas veces, de satisfacer las demandas del exterior, nos presionamos a poder cumplirlas. Pero resulta que este tipo de conflictos son estructurantes. ¿Qué significa? Que ya no es necesario que nos estén diciendo desde fuera nada. Los hemos interiorizado totalmente y los hemos hecho nuestros. Por eso los procesos se llaman estructurantes. Son procesos altamente complejos que van a implicar, por ejemplo, una intervención terapéutica en el caso de la descodificación biointegrativa, no sencilla, sino agarrar de diferentes herramientas para poder desarticular esos conflictos y esos bioshocks que nos han hecho estructurarnos de determinada manera, ¿no? Y además, bueno, tienen obviamente esa tonalidad de rendimiento, de poder o no poder, de no merecer o merecer, de culpa en relación a qué, de culpa en relación a no poder cumplir las expectativas externas y nuestras propias expectativas interiorizadas, y de una profunda autocrítica, ¿sí? Una profunda autocrítica. Y están ligadas conflictos de rendimiento tanto de déficit como de superávit, ¿sí? Y aquí vemos a una de las personas con mayores títulos de maestría y doctorado, ¿sí? Y pues es fuerte decirlo, porque muchas veces buscamos y buscamos los títulos, porque buscamos y buscamos el valor afuera, en función del rendimiento. O igual, en ocasiones es tal este tipo de procesos que se combina con otros conflictos que tengan que ver, por ejemplo, con el tiempo, ¿no? Que seguramente a lo mejor ustedes ya vieron o ya están viendo, que tiene que ver con conflictos de tiroides, por ejemplo, ¿no? Pero fundamentalmente la tonalidad de los conflictos del mesodermo nuevo están ligados con estas palabras, con estas cuestiones de rendimiento, poder, no merecer, culpa, y no la culpa desde el punto de vista judeocristiana, sino la culpa por no poder responder
a las expectativas externas y no poder responder a nuestras propias expectativas generadas a partir de esa visión. Personas hipercríticas, súper trabajadoras, buscadoras del éxito a más no poder, pero que a veces no hay satisfacción con el siguiente título y el siguiente título y el siguiente título, ¿sí? No, ¿por qué? Porque se necesita como para una cuestión de valorización, propia valorización de la acumulación de este reconocimiento externo. ¿A costa de qué? A costa de la salud. Y específicamente, ¿qué va a ocurrir en estos procesos cuando se convierten en procesos, en síntomas y en daño, ¿no? Pues vamos a tener que en la etapa de la fase activa, después del conflicto, va a haber, que sería la simpaticotonía, va a haber una atrofia, ulceración, y en este caso, como voy a referir a hueso y a articulaciones, proceso de descalcificación. ¿Con qué objeto? Acuérdense que estamos hablando de procesos biológicos, ¿no? El objeto de poder darle todo el poder al músculo, dar todo el poder al hueso, ¿sí? Y obviamente acompañado de síntomas muy generales como fatiga, frío, insomnio, ¿sí? Un pensamiento reiterativo, a lo mejor aumento, disminución del apetito, pero fundamentalmente ahí no hay síntomas en la articulación, por ejemplo, ¿sí? O no hay síntomas en el hueso. Y después pasa a la fase de reparación si es que se solucionó el conflicto interna o externamente, ¿sí? Y es cuando empieza la sintomatología. Aquí puse artritis, ¿no? Cuando empiezan los problemas realmente de manifestación. Y curiosamente es cuando ya en el proceso biológico ya es el proceso de sanación, de curación y de reparación. Y va acompañado de ¿qué? De inflamación, dolor, incapacidad, que es cuando lo registramos como molestias, ¿sí? Pero desde el punto de vista de la cuestión bifásica de Hammer, es cuando realmente el tejido se está reparando. ¿Y cuál es la visión tradicional de la medicina? Pues hay que dar antiinflamatorios, ¿no? Y entonces este proceso, la inflamación por sí misma es un proceso de reparación y recuperación de ese tejido que se atrofió o se ulceró o se descalcificó, ¿sí? Claro, hay precisiones, ¿no? Que no me voy a meter ahorita como muy a detalle, porque no es una clase como tal, es una plática que quiero compartir con ustedes, ¿no? Y después puede volver a la normalidad o no. Lo verdaderamente difícil de este tipo de procesos del mesodermo nuevo, vamos a ver en un ejemplo, por ejemplo, en la fase activa, ¿qué pasa? Una articulación. Hay ulceración para recibir, y este es de artritis reumatoide, por ejemplo, de la membrana sinovial, ¿sí? Para recibir mayor sangre, mayor articulación, para poder que esa articulación sea más movible, sea más eficiente, más potente, y después viene una fase de reparación donde hay inflamación, ¿sí? Es cuando realmente nos quejamos del dolor, de la inflamación y vemos el aumento de volumen. Bueno, resulta que se está reparando. ¿Cuál es el objetivo y el sentido biológico de esto? Hacer, se llama órganos de lujo, órganos fuertes, órganos que resistan más ante nuevos eventos similares, ¿no? Y luego regresar a la normalidad. Entonces, este sería el proceso natural, de alguna manera, de que nuestro cuerpo recupere su normalidad, ¿no? Generalmente, ¿qué ocurre? Pues que aquí lo bloqueamos, ¿no? Y sobre todo a veces se bloquea con antiinflamatorios de corticoides, y todavía entonces esto no se repone totalmente, porque se está inhibiendo el proceso de reparación, que es el proceso de inflamación. Y seguramente ustedes han oído hablar que hay una terapia, la terapia neural, por ejemplo, que una de las cuestiones que hace es promueve la propia inflamación para que la membrana sinovial se recupere, ¿no? Entonces, claro que es una terapia dolorosa, pues sí, porque es la generación de inflamación para la recuperación de la articulación, pero es una de las terapias también pues más cercanas a lo que Hammer dice que es el proceso natural de recuperación de las articulaciones. ¿Y cuál es el sentido biológico? Yo les decía, bueno, es generar órganos de lujo. Y el dolor tiene que ver con nuestro cuerpo sabio, nos dice, detente. El dolor es para detener el movimiento y permitir que se recupere.
Y una de las frases, de lo que dice Hammer directamente, el testamento de Hammer, dice, no hay que olvidar nunca que el cerebro no se equivoca jamás. Si hay dolor es porque el cerebro dice a reposar. Hay que respetar esa inteligencia innata que nos ha permitido sobrevivir desde hace tantos millones de años. Dirían, oye, pero ¿cómo le hacemos si tengo dolor, tengo inflamación y yo no puedo decirle a la persona, aguanta todo el dolor? ¿Sí? Bueno, puede ser que se puedan recomendar, los médicos no se trata de recomendar, un asunto de eh, medicamentos para cuidar el dolor, analgésicos, pero evitar al máximo el uso de antiinflamatorios, ¿no? Y sobre todo de esos antiinflamatorios de origen de corticoides, porque inhiben totalmente el proceso de regeneración y de recuperación natural. Este tejido, el mesodermo nuevo, tiene una lateralidad, que significa que está ligada, tanto el mesodermo nuevo como el ectodermo, tenemos que explicarlos también a partir de la lateralidad, que sería de nuestra mano dominante, ¿sí? Y por ejemplo, si las lesiones son de la lateralidad dominante, tendrá que ver, además con el órgano específico, que vamos a ver algunas de las funciones, en relación a los pares, al padre, al esposo, a los hermanos, a los amigos, a los compañeros. Y si es de lado contralateral a la mano dominante, tendrá que ver con una relación materno-filial, madres, hijos e hijas. Ojo, aquí puede ser que no sea la madre, pero que represente a la madre, o que no sea el hijo, pero que represente al hijo. Ahora se ha dado muchísimo los perrijos, por ejemplo, ¿no? Todas las mascotas que forman parte ya de una relación muy estrecha y que se sufren como si fueran prácticamente hijos, o en el lado de la mano dominante, aquella persona que pueda representar el padre o puede representar los hermanos, ¿sí? ¿Esto cómo lo vemos? Algunas cuestiones, por ejemplo, obviamente que los cervicales pues tendrá que ver con una desvalorización intelectual, por ejemplo, de comunicación, ¿sí? El codo con una actividad profesional. ¿Por qué? Hay que ver siempre el órgano afectado y a qué se refiere, y tendrá que ver también a qué función tiene, ¿sí? No solamente la desvalorización, sino desvalorización en relación a qué, en relación a lo que hace esa articulación o ese órgano, ¿no? Y entonces, por ejemplo, la muñeca, la precisión de lo que hago, las manos, una precisión más fina, ¿sí? Los dedos, cada dedo tiene además su particularidad en relación a qué está vinculado, ¿sí? La cadera, una desvalorización por no poder soportar algo, una oposición, un conflicto local. La rodilla tiene que ver con una desvalorización deportiva, correr, saltar, o bien sumisión, sometimiento, flexibilidad o falta de flexibilidad. El tobillo con una dirección en el camino, muchas veces es súper frecuente las luxaciones en tobillo de diferente tipo y habrá que analizar qué está diciendo el tobillo, ¿no? Analizar qué está impidiendo avanzar hacia qué lugar y dependiendo de la lateralidad vinculado con qué, ¿sí? O sea, si es diestro o si es zurdo y tratar de relacionarlo ahí. Y buscar la autodesvalorización y crítica con el gesto preciso. ¿A qué me refiero con el gesto preciso? Con aquello que puede hacer esa parte del cuerpo o del organismo. Rápidamente, nada más escogí artritis, artrosis y osteoporosis, ¿no? Para poder darnos cuenta del proceso de eso, ¿no? Sin duda, artritis, desde la terminación itis, ya nos está diciendo que es inflamación, ¿sí? Y la artrosis es incapacidad en general o cierre total de la articulación de diferentes niveles, ¿no? ¿Qué diferencia hay entre una artritis y una artrosis? Pues la artritis afecta a la membrana sinovial, a diferencia de la artrosis que afecta el cartílago. La artritis puede estar afectada a otras enfermedades autoinmunes o infecciones. Ahí hay una discusión con la propia visión de Hammer. En el testamento de Hammer se habla de que no hay enfermedades autoinmunes, pero algunas artritis reumatoides, por ejemplo, está ligada con una cuestión de autoinmunidad. Nuevos autores de la nueva medicina germánica reconocen ya que puede haber diferentes procesos de autoinmunidad.
En el caso de la artritis, el dolor suele ser constante, a diferencia de la artrosis, que es cuando hay movilidad, por ejemplo, ¿no? El artritis puede relacionarse con algunas manifestaciones articulares y la artrosis no, es mucho más local dependiendo de la articulación afectada. Y el diagnóstico en el caso de la artritis puede no solamente relacionarse con la cuestión local, sino que se necesita, por ejemplo, pruebas sistémicas que permitan ver las condiciones de la sangre y otro tipo de exploraciones, ¿no? Entonces, aquí vemos un ejemplo de la artrosis y de la artritis, ¿no? La artrosis, aquí estamos hablando de la cápsula articular, el cartílago, ¿sí? Afectado, y puede ser afectado, ¿por qué? Por lesiones previas, por la propiedad, por el desgaste, y va a impedir que esa articulación tenga un movimiento total o va a limitar el movimiento, va a hacer rigidez, por ejemplo. Y la artritis tiene que ver con ese proceso de inflamación, ¿sí? Que a lo mejor puede llegar en un momento determinado, siendo repetitivo, a la artrosis, por ejemplo. Pero, ¿qué pasa con estos procesos? Ese proceso de que yo les mencionaba de la etapa bifásica de la enfermedad de Hammer, bueno, resulta que muchos de los procesos que ocurren en el mesodermo nuevo son procesos de curación, que se llaman de curación pendiente, ¿no? O sea, procesos de curación pendiente porque pasa la fase activa, que es asintomática, como yo les comentaba, viene la fase de solución, que es sintomática, inflamación y dolor, y esa propia inflamación y dolor hace que las personas no puedan hacer las cosas que tenían que hacer y haya un proceso otra vez de desvalorización y de conflicto por no poderse mover. Y entonces vuelve a haber la fase activa, ¿sí? Y vuelve a generarse el conflicto. O sea, es un círculo vicioso, o sea, que no logra terminar las dos etapas de curación y regresar a la normotonía. Y entonces es una de las cuestiones que en la terapia de descodificación integrativa genera y lleva a un verdadero reto en la terapia, porque hay muchos aspectos que atender y por esa cuestión recidivante permanente no es lo mismo que un proceso que se genere, por ejemplo, en endodermo o en mesodermo antiguo, no, es de constante recidiva y muy estructurante y que hay que tratar en el caso del consultante desde diferentes enfoques y entender que la terapia no es una terapia rápida, es una terapia que requiere de muchos recursos y posiblemente de otros colegas que contribuyan y que acompañen a esta persona en su propio proceso terapéutico médico, porque tampoco esto cancela la intervención médica y de ninguna manera sino que solamente lo acompaña, lo fortalece y hay que, y a veces son de los problemas y de las mayores recaídas en cuanto a la terapia, porque los cambios no son tan evidentes y tan rápidos. ¿Y qué pasa con la osteoporosis? Bueno, la osteoporosis, en este caso, pues ha sido un desgaste permanente, gota a gota, y a veces sin grandes síntomas, y nuevamente el que ocurre con una recaída permanente, ¿no? También se ha llamado la osteoporosis el asesino silencioso porque va ocurriendo lentamente sin grandes manifestaciones, yo les comentaba, y que son en estudios realmente, no se puede diagnosticar una osteoporosis a simple vista ni a nivel clínico, se requieren estudios radiológicos para poder hacerlo, y se puede empezar con osteopenia, que es la disminución del menos 1 al menos 2.5% de la masa ósea, ¿sí? Y después ya de menos 2.6 en adelante, menos 2.5 para abajo, pues sí ya es se puede llegar a la osteoporosis. Se llama el asesino silencioso porque las personas no tienen estas manifestaciones evidentes de sintomatología y ocurren, ¿sí? Ocurren normalmente cuando pues ya se manifiestan los resultados, ¿sí? Cuando hay consecuencias, ¿no? Es una desvalorización
consecuente, poco a poco, gota a gota, y que va haciendo que, por ejemplo, aquí tengamos una disminución de los espacios intervertebrales por disminución poco a poco de la masa ósea también, ¿no? Y en las ocasiones son fracturas de repente, ¿no? La famosa fractura de la cadera así, que le tememos todos los médicos porque puede ocurrir de repente en personas ya grandes y esto va a cambiar totalmente su calidad de vida, aunque ahora ya con los implantes y con las prótesis, esto puede prácticamente dejarlos en muy buenas condiciones. Sin embargo, son de las fracturas más peligrosas porque pone en riesgo también no solamente al hueso, sino a todos los vasos sanguíneos que ocurren en esa cápsula articular, ¿no? Pero no solamente ocurre en ancianos, puede ocurrir también en niños o en adultos bajo presión fundamental de desvalorización. Alguna vez vi a una persona, un joven de 14 años, ¿no? Que había estado viviendo bajo una presión fuerte de violencia intrafamiliar y que no se podía entender porque tenía, se descubrió su osteoporosis por fractura de los dos brazos, ¿no? Inexplicable, una fractura que no tenía nada que ver con el esfuerzo que había hecho, y era permanentemente agredido por el padre y la madre, porque no cumplía sus expectativas escolares, por ejemplo, ¿sí? Y los padres eran brillantes intelectuales y querían que su hijo lo fuese igual, y el niño no podía, y de alguna manera ese tipo de cuestiones lo recibía con una constante desvalorización, ¿no? Los padres tampoco se habían dado cuenta que el niño tenía una constelación también de déficit de atención, por ejemplo. Bueno, es un breve viaje, pero vamos a tratar un poco qué puede hacer la biodescodificación integrativa, ¿no? ¿Qué puede hacer? Algunas cuestiones por ahí que seguramente ustedes ya han oído, y cómo hacer este abordaje, ¿no? Sin que esto sea una consulta como tal. Repito, la terapia biointegrativa, descodificación, es acompañante de la terapia médica de diferentes enfoques, de la que quiera. La medicina alopática, la medicina homeopática, la medicina tradicional china, es acompañante. ¿Por qué? Y es fundamental que sea en este tipo de conflictos estructurantes vaya acompañada de una terapia biointegrativa, ¿no? No cancela o sustituye ninguna de las terapias médicas, ¿sí? Y yo pondría ahí el énfasis en la precaución con el uso de antiinflamatorios porque bloquea el proceso de recuperación, ¿no? ¿Cuál es lo importante? Descubrir el conflicto, y para eso hay que ir a buscar cómo ha vivido la persona el bioshock, los diferentes bioshocks, ir desde el último bioshock hasta, y yo siempre digo que esto es así como que un trabajo de Sherlock Holmes, ir, en ocasiones no podemos ir al conflicto estructurante, al primero que vivió la persona, pero entonces tendríamos que ir casi como en un trabajo de capas de cebolla, ¿no? De ir abordando el último conflicto, el siguiente conflicto y así sucesivamente para identificar el conflicto que estructuró a la persona, pero basado en esas sensaciones corporales que quedaron memorizadas e ir a desarticular esas sensaciones corporales. Primero a reconocerlas, a resentir esas sensaciones corporales. Y el ejercicio que hicimos de visualización, que es de sentir el cuerpo, pues es fundamental. Y muchas veces tenemos que empezar la terapia con ayudar al consultante a sentir el cuerpo. Cuando alguien nos dice, es que tengo mucho miedo, ¿sí? O me siento muy inútil, llevarlo a decir en dónde se siente el miedo y dónde se siente la inutilidad, a veces es un paso enorme cuando alguien nos dice, es que el miedo lo siento en tal lugar y de tal manera. Y cuando se me cierra la garganta y cuando empiezo a temblar, el simple hecho de que el consultante ya nos pueda responder esto, ya hicimos un gran avance, porque quiere decir que ya reconoció las sensaciones corporales. Y la terapia de descodificación trabaja mucho con las sensaciones corporales, porque es ahí donde quedaron memorizadas esa emoción y hay que ayudar a expresarla
y hay que ayudar a buscar recursos, ¿sí? Para poder tratar ese mismo conflicto de otra manera y responderlo y vivirlo de otra manera ante nuevos conflictos y revalorizar. Se van en una serie de herramientas y protocolos que centradas en acompañar al consultante a identificar esas memorias, ¿no? Esas sensaciones corporales memorizadas. Ir en el presente, buscar hacia el pasado, ¿sí? Y poder dar que el propio consultante adquiera un recurso, identifique la necesidad y pueda generar su propio recurso, reconocer que es el que tiene el recurso, para que en el futuro pueda vivir esa misma experiencia de otra manera y dándole otro sentido, ¿sí? Y existen diferentes protocolos, la línea de vida, la bisagra, ¿sí? Que tiene que ver con el presente, pero también puede ir, aquí están algunos, para poder identificar que el conflicto desencadenante, el conflicto programante, hay conflictos estructurantes. ¿Cuáles son estos? Los que se repiten cotidianamente y han articulado y han dado la personalidad de la persona, valga la redundancia, le han hecho que responda de esa manera de igual ante diferentes conflictos con procesos de desvalorización ante situaciones que a lo mejor algún otro lo vive de otra manera, ¿sí? Pero también podemos ir a buscar hacia atrás. Cuando el presente y la etapa, por ejemplo, del proyecto sentido no responde, muchas veces o responde de alguna manera limitada a lo que necesitamos, podemos ir a buscar el transgeneracional, porque acuérdense que los patrones también de responder a los conflictos también puede ser producto de la familia, una forma tradicional de responder a los conflictos. Entonces, también una de las herramientas que podemos tomar en cuenta en la terapia biointegrativa también es buscar, escarbar en lo transgeneracional. Una recomendación, nunca ir a lo transgeneracional por lo transgeneracional mismo, sino solamente cuando tengamos una razón de hacerlo, ¿sí? No meternos en lo transgeneracional si no tiene un sentido benéfico para el consultante, ¿sí? Y bueno, yo aquí les quiero decir algo. Imagínense que encontré esto de Marilyn Monroe, nada menos y nada más, que dice, querer ser alguien más es malgastar la persona que eres, ¿no? Le digo, ¿por qué me sorprendió mucho esta frase de Marilyn Monroe? Porque pues, si alguien ha sido considerada como una persona con muy poca autoestima, con grandes problemas de relación a partir de su desvalorización, es ella, ¿no? Entonces, wow, ¿no? Que poder encontrar eso, querer ser otra persona diferente para responder a las demandas sociales, dice, es no querer a la propia persona. Y una de las invitaciones, y con eso cerraría temporalmente mi presentación para darle pie a los compañeros de CADU, sería que realmente la respuesta fundamental de toda la terapia que nosotros desarrollemos, PNL, terapia psicocorporal y todo ese gran abanico que nos puede ofrecer el diplomado y la medicina biointegrativa, pues tiene que ver con esto, ¿sí? Con esta imagen de es el reencuentro y el reconocimiento de lo que somos. El reencuentro y el reconocimiento de lo que somos y la propia autovalorización de nosotros mismos. ¿Esto es fácil? No, no es fácil. Esto es sumamente doloroso, pero además con una buena compañía que podamos brindarle al consultante, se transita de mejor manera. Se transita reconociendo lo que somos y lo que valoramos. Y tiene que ver con qué? Con terapias, por ejemplo, de desintegrar creencias limitantes. Aquí el trabajo de identificar creencias limitantes y cambiarlas por otro tipo de creencias es un trabajo cotidiano y de autoobservación y supervisión permanente para poder identificar cuando ya estamos otra vez en la creencia limitante, ¿no? Y bueno, antes de pasar a las preguntas y respuestas, yo voy a pedirle a los compañeros de CADU que les den una información que tienen para ustedes. Y después pasaríamos a preguntas y respuestas y orientaciones generales. Adelante, compañeros de CADU.
Hola, buenas noches. Mi nombre es Fernanda Madrid. Soy parte del equipo de admisiones de CADU. Y pues bueno, primero que nada, muchísimas gracias, Bert, por compartir esta noche con nosotros, por platicarnos un poquito del mundo tan grande que es descodificación. Y bueno, si alguien está interesado como en seguir conociendo un poquito más de lo que trata nuestro diplomado en descodificación, tenemos próximas fechas a iniciar, que es este febrero del 2022. Y yo junto con mi compañera Alejandra Farrera los estaremos apoyando en darles toda la información correspondiente. Por ahí, Bert, no sé si nos vas a hacer el favor de publicar una encuesta de satisfacción en la cual les voy a pedir que nos apoyen dejando sus datos, pues las personas que estén interesadas en recibir más información sobre este diplomado y en integrarse con nosotros. No sé si hay otra diapositiva por ahí. Y te la paso en un momento, ¿eh? Gracias. Sí. Perfecto. Pues bueno, los objetivos del diplomado como tal. Es una formación que está hecha para cualquier persona que esté interesada en seguir aprendiendo, ¿no? Herramientas terapéuticas que les permitan continuar y hacer llegar este tema a muchas otras personas, junto con las personas también que estén interesadas en trabajar en su propio crecimiento y desarrollo personal. Estos objetivos como tal que están viendo en pantalla es lo que se va a trabajar dentro del diplomado. Me gustaría ya, pues sí, dárselos como de forma más personalizada cuando nos den la oportunidad, ¿no? De poder regalarnos una llamadita. Y, pues bueno, por ahí estamos o les están apareciendo la encuesta de satisfacción. Igual quien gusta apoyarnos con dejar sus datos para poder tener la posibilidad de comunicarnos con ustedes y proporcionarles la información indicada. ¿Hay alguna otra diapositiva por ahí? Perfecto. Y pues bueno, por último y para no tomarles más tiempo y sigan aprovechando de este maravilloso webinar, les voy a contar que antes de iniciar con nuestro proceso completo, tenemos un taller introductorio enfocado justamente a que ustedes tengan esta posibilidad de seguir conociendo nuestra formación, de seguir integrando en su cuerpo cómo se trabaja con descodificación y es, pues bueno, un requisito para poder tomar el diplomado y que esto ya también les permita tener un panorama mucho más completo de la forma de trabajo que se lleva ya dentro de la formación completa. Tenemos un próximo taller programado para este domingo 12 de diciembre y vamos a estar conectados en una sesión pues muy parecida a esta que ustedes llevaron ahorita con Berta, en un horario de 9 de la mañana a 7 de la noche, ¿vale? Y pues bueno, tenemos un costo especial para ustedes. Bert, ¿me apoyas con la siguiente diapositiva, porfis? Sí, permíteme. Ok. Y pues ya nada más por último mencionarles que el costo regular de este taller es de 3,250 y por el hecho de haber estado compartiendo hoy con nosotros, tienen la posibilidad de inscribirse por 1,950 pesos. Por ahí en la encuesta de satisfacción que les apareció hace un momentito, les pide dejar sus datos y bueno, cualquier persona que esté interesada en recibir más información respecto a esto, pues igual nos apoyan con dejar sus datos para poder darles atención personalizada. Y pues bueno, ahora sí, en este espacio que Berta nos regaló para poder darles esta información, la doy por concluida. Cualquier cosa que necesiten, aquí estamos para apoyarlos. Por ahí otra de nuestras compañeras, que es Carla, nos apoyó con proporcionar nuestros números. Igual si alguien quiere mandarnos mensajito directo, con toda confianza puede hacerlo. Y los dejo a que sigan aprovechando esta oportunidad. Muchísimas gracias y bonita noche. Muchas gracias, Fernanda. Muchas gracias. Bonita noche, Bert. Gracias. Bueno, esta es una breve plática para abrir boca realmente de la importancia de esa nueva medicina germánica y del abordaje de los conflictos del mesodermo nuevo que tiene que ver con huesos, con articulaciones,
puse 3 ejemplos, pero no sé si tienen alguna pregunta, alguna orientación general, alguna cuestión que quieran ustedes que aclaremos, que deseen que podamos ampliar un poquito. Sí, Julia, por favor. Sí, nada más abre tu micrófono, por favor, Julia. Ya es que no lo permitía. Gracias. Gracias, doctora. Sí me interesa mucho este tema. Fíjese que mi hermano falleció en el mes de julio del año pasado y en diciembre empecé con problemas de hombro, que ya me vieron varios doctores. Bueno, ya he recorrido por un año muchísimas opciones y no se ha encontrado qué es. Ahorita que usted menciona esta parte, es mi primer acercamiento a esto, del conflicto tremendo que se vive y que no se puede expresar y que no se soluciona porque no tiene uno los medios probablemente de apoyo. Quiero comentar con usted, bueno, preguntarle más bien, después de un año que he visto, le digo, varios doctores, todavía no se ha resuelto mi movimiento de hombro. Haga de cuenta que lo muevo hacia adelante, hacia un lado, hacia arriba, pero hacia atrás me cuesta muchísimo trabajo. Y también yo he sido una persona muy, muy sana, pero a raíz de la muerte de mi hermano también me detectaron hipotiroidismo. Entonces, yo viendo un poquito en esta parte de decodificación, veía que la parte de hipotiroidismo tiene que ver con tiempo. Sí. Le digo, es mi acercamiento muy, o sea, personal. No he visto a un decodificador. Entonces, ¿qué me recomienda usted? Que busque definitivamente un descodificador, el apoyo profesional, o sigo leyendo, o sigo, ¿qué me recomendaría? Luego, porque ya tengo, el año pasado, en noviembre, comencé con el dolor del hombro y el hipotiroidismo. Me hice estudios como en el mes de agosto, septiembre, y resultó que tengo hipo. Y todo fue por un golpe muy fuerte emocionalmente, la situación en que mi hermano murió y que estaba yo sola. Entonces, ¿qué me podría usted sugerir que siga? Julia, yo le sugeriría que siguiera con el tratamiento médico que está llevando, pero que además sí tuviera el acercamiento a la descodificación biológica. Ajá. Usted es diestra, ¿no? Por lo que me di cuenta que movió su brazo, ¿no? Así es, Y doctora. usted Sí. estuvo sola con su hijo, su hermano. Con mi hermano, sí. Uh-huh. Entonces, un poco recuerde que de la lateralidad le corresponde a usted diestra, le recomendaría un poquito ahí también el asunto de su hermano, pero además los hombros tienen que ver con el asunto del apoyo, sentirse o dar apoyo, ¿sí? Uh-huh. Digo, no vamos a dar consulta, pero sí yo le diría que le ayudaría muchísimo, muchísimo acompañar a su proceso terapéutico normal, esta cuestión emocional, ¿no? Para que pudiera usted tener un mejor avance en esa cuestión del hombro, ¿no? Ajá. Doctora, ¿usted además de mi diplomado también da consultas? Sí, también, pero yo no sé si cada uno me permite dar mis datos. Pero con mucho gusto les pongo ahí, no los puse, pero sí doy consulta también. No sé, por aquí anda Said, ¿no? Ajá. Yo lo que puedo hacer es, si usted dejó sus datos, déjeme tomar, dice, buenas noches, ¿con quién podría tomar una sesión de terapia de biodescodificación con usted? Muy bien. ¿Said anda por ahí o Josvan? Sí, Berta. Sí, con gusto. Sí, perfecto. Muy bien. Entonces voy a dejar mis datos en el chat, ¿sí? Voy a dejar mis datos en el chat.
Voy a anotarlos aquí. Sí, doctora. Le dejo mis, no sé si se ve, y está mi número telefónico, aquí está también. ¿Sí? Súper. ¿Sí? Muchas gracias, Julia. Gracias, doctora, a usted. Y gracias a Cadu por la maravillosa oportunidad de escuchar esto. Gracias. Con gusto, Julia. Gracias. Buenas noches. Tengo aquí también a Diana, por aquí, levantando su mano. A ver, cuéntame, Diana, cuéntame. Digo, te habla de tú porque eres más joven que yo. Tienes cerrado tu micrófono. Ahora sí, ya lo tengo. Sí, verdad. Mil gracias, mil gracias. Esta información estuvo súper, de verdad, estoy bien agradecida. Aunque ya estoy aprendiendo un poquito más, pero sí, rapidito quería comentar que hace como 2 meses máximo, ¿verdad? He pasado por bastante presión, ¿verdad? Y últimamente estoy sintiendo como en mis manos, nunca me había pasado esto, ¿verdad? Nunca me había sucedido esto que me está sucediendo, pero siento como que mis manos se duermen, incluso cuando estoy caminando, cuando estoy haciendo ejercicio, pero también me está sucediendo ahora cuando estoy dormida. Incluso me despierta esa sensación en lo que es como de aquí hacia el fondo del brazo, hacia toda la mano. Y sí, hace como 2 meses he estado bajo presión, estrés, vamos a llamarlo, ¿verdad? Bajo mucho estrés, son problemas familiares, entonces yo no sé si eso tenga que ver con lo que estoy pasando. ¿Podría suceder? Bueno, es cuestión de buscar esa relación. No la busca el terapeuta. El terapeuta lo que hacemos es acompañar a que usted la encuentre. O sea, un terapeuta lo que tiene que hacer es ayudar a encontrar, o sea, conducir hacia el encuentro del consultante, ¿sí? Fíjense que aunque vengo de la medicina alopática, trato de evitar la palabra paciente. No sé si se dieron cuenta, porque paciente tiene una connotación de inactividad, de esperar que el médico sea el milagroso. Nos han enseñado un poco esto, ¿no? O el médico sea el que resuelva. Y resulta que en la terapia, los consultantes, los terapeutas, acompañamos. Es un proceso de acompañamiento porque la solución, la búsqueda del conflicto y la solución la tiene el consultante. El recurso lo tiene el consultante. Y a veces está enfrente del consultante. Y solamente lo que ayudamos es acercar. Muy bien. Acercar Pues el camino. Gracias por poner tu información. Y creo que tus manos, además, ¿a qué te dedicas, Diana? Yo trabajo, mi trabajo es limpieza, entonces uso mucho mis manos. Incluso, Qué casualidad. Sí. Qué casualidad. Porque acuérdense que yo les mencioné que el órgano, el tejido, tiene que ver con el gesto, o sea, aquello que utilizamos y tiene que ver con la desvalorización en esa función, ¿sí? Pero puede ser real
o puede ser simbólica, ¿eh? Ok. Puede ser que realmente tu problema de mano tenga que ver con lo que tú te impide hacer directamente o con lo que tú piensas que puedes hacer con tus manos. Mantener a la familia unida, abrazar al que ya se fue o al que está lejano, ¿sí? Entonces, tiene que ver con un asunto real o simbólico, ¿sí? Entonces, lo importante es identificar cuál es el conflicto, cómo desarticular ese conflicto y cómo vivir la experiencia de otra manera, porque el recurso lo tienes tú, sin duda, ¿sí? Gracias, gracias, Berta. A ti. ¿Hay alguien más que nos quiera compartir o su experiencia a través de la terapia, que haya vivido este tipo de terapia y que diga, he tenido este tipo de experiencias o la biodescodificación, que nos pueda compartir su experiencia, su caminar por ahí, su andar? Vita, ¿quieres compartir, Vita Márquez? Yo, ¿verdad? Y no te visualizo. Ahí voy. Listo. Aquí estoy. Ah, muy bien. Sí, Mira, tocaya. sí, tocayas, somos tocayas, sí. Primero, pues felicidades por la forma de exponer el tema. Qué lástima que el tiempo sea tan corto porque pues es muy amplio el contenido de esto y en tan poco tiempo pues no se puede aprovechar. Sin embargo, pues creo que estuvo muy bien sintetizado. Yo me quedo con una pregunta. Dentro del mesodermo nuevo, los órganos controlados se relacionan con las palabras claves de rendimiento, valor, eficacia, pero dentro del desplazamiento, no sé qué ejemplo se podía dar para entender esta palabra clave asociada con el mesodermo nuevo. Desplazamiento tiene que ver con músculos, tiene que ver con huesos, tiene que ver con tendones. Desplazamiento, ¿no? Sí. Movilidad. Sí, movilidad. Esto por un lado. Por otro lado, no se menciona la situación de los dientes. Los dientes, pues también es un poco, es parte del contacto, ¿no? Porque yo tengo un sobrino, pues que tiene como 35 años y ya lleva 4 dientes perdidos. Él vive en un constante estrés emocional. Sí puede haber una relación entre el estrés que él tenga, se quedó sin trabajo, tiene 2 hijos y bueno, su situación es muy, muy angustiante para él. Esta pérdida de los 4 dientes tiene vinculación con las afecciones del mesodermo nuevo. Es que los dientes es todo un capítulo súper complejo, porque los dientes tienen que ver también con ectodermo, ¿sí? Y es no solamente es tejido óseo, es también tejido muscular, o sea, sí, hay músculo que tiene que ver con mesodermo nuevo también, ¿sí? Pero también tiene que ver con ectodermo, que es contacto. El capítulo de dientes es extensísimo y además muy interesante, súper interesante. O sea, la biodescodificación de dientes es, parece sencillo, pero no, se requiere conjunción de muchos tejidos. Bueno, nuestro organismo está conjugado de muchos tejidos. Hoy vimos mesodermo nuevo, pero no no estamos así separadas las capas, ¿no? Sino hay capas que se combinan, hay órganos en donde encontramos un tejido y otro. Entonces ahí, y a veces varios tejidos, y ese mismo órgano expresa o es órgano blanco de resentir de diferentes tipos de conflictos. Pero entonces sí puede estar relacionado con sí el puede estar estrés. Relacionado. Si lo vemos desde el punto de vista de mesodermo nuevo, pues tendría que ver con la desvalorización. ¿A partir de qué? A partir de haber perdido el trabajo, pero además tendría que ver con la desvalorización, por no poder decir las cosas, porque dientes está en boca, y la boca tiene además otros componentes que tendríamos que analizar sus tejidos y sus funciones, ¿no? Ok, muchas gracias. Sí, Berta, muchas gracias a ti.
por permitir un poco ampliar el tema, ¿no? Yo, Berta, buenas noches. Hola. Hola, hola. Sí, buenas noches, Berta. Agradezco tu ponencia muy clara y muy concreta. Y a mí me gustaría saber si la enfermedad de miastenia corresponde también al Mesodermo mesodermo. nuevo. Ajá. Sí, corresponde a mesodermo nuevo y a ectodermo. ¿Por qué? A mesodermo nuevo en la parte muscular y acuérdate que también está afectado el asunto de nervios. Y nervios es ectodermo. O sea, hay una combinación de conflictos ahí. ¿Combinación de conflictos? Sí, sí. Entre valor, potencia, capacidad y también contacto. O contrariedad del movimiento. Es ectodermo también. Muchas gracias. Uh-huh. ¿Alguien más? ¿Alguna pregunta? Bueno, entonces podemos terminar, dar por concluido la conferencia. Muchas gracias, ¿no? Berta, muchas gracias por compartirnos un pedacito, ¿no? de tu experiencia, de tu conocimiento. Gracias a todos por acompañarnos en esta tarde. Seguiremos, ¿no? Seguiremos seguramente haciendo conferencias, ¿no? Con diferentes conflictos, ¿no? Con diferentes capas. Y también me pidieron mandarles la encuesta de nuevo. No sé si la pueden. ¿Tú le envías o yo o la pongo? Si quieres, ¿tú Déjame. puedes o se les envío yo? Ay, si quieres, la puedes A ver, aquí tengo. Ahí está. Ya lo. Va. Y entonces, si nos pueden ayudar a responderla a todos, porfa. Es muy breve, si nada más es contestar las preguntas. Esto nos ayuda a mejorar, ¿no? Y a seguir ofreciendo este tipo de espacios. Y pues, entonces nosotros les mandaremos también un correo con el enlace. Esta conferencia se va a quedar grabada en Facebook, en YouTube, ¿no? Y ya los estaremos invitando para próximas. Muchas gracias a todos. Gracias, Berta. Muchas gracias a todos ustedes. Berta, Buenas noches. Said, ¿puedes volver a poner el teléfono de la doctora, por favor? Claro. Said, ¿puedes volver a poner el teléfono de la doctora, por favor? Sí. Ahí está. ¿Es en México? Sí. Y ahí está. Gracias, Carla. ¿El teléfono? Sí, ya lo puse en el chat. Gracias. Bueno, buenas noches a todos. Gracias, buenas Descansen. noches. Gracias.